No sé si te has dado cuenta, pero hay un hambre espiritual real y genuina en la gente hoy en día. En casi 30 años de liderar la iglesia, creo que estoy viendo quizás más de un tipo de hambre espiritual orgánica, con personas haciendo preguntas y buscando las cosas de Jesús hoy, tal vez como nunca antes en mi historia de liderar esta iglesia. Quiero decir, si miras la semana pasada, en un fin de semana, en una iglesia, 219 personas bautizadas, nuevo nombre, nueva vida y en Cristo. Para la gloria de Dios, vemos a personas de todo el mundo viniendo a la fe en Cristo y quiero reconocer eso y darle alabanza a Dios por ello. Y al mismo tiempo, trágicamente, hay algunos que se llaman a sí mismos cristianos que están decidiendo no ser cristianos. Y es interesante, mientras vemos a tantas personas en todo el mundo convirtiéndose en seguidores de Cristo, también vemos a algunas personas que tal vez crecieron creyendo en Jesús, que están deconstruyendo y desconvirtiéndose de seguir a Jesús. Y esto nos toca de cerca. De hecho, esa es una de las razones por las que escribí el libro, El beneficio de la duda. Les he dicho antes, siempre digo que educamos a nuestros hijos en casa, lo cual realmente no es cierto. Amy educó a nuestros hijos en casa y yo la animaba. Tengo una foto de nuestros hijos. ¿No parece una familia que educa en casa? Tienen camisetas a juego. Hacíamos nuestra propia mantequilla y nuestras propias faldas y cosas así. Y educábamos en casa. Antes de que fuera algo medio normal como cuando llegó el COVID y entonces era como, ya sabes, todos son raros. Y todos estudiaban en pijama. Así que lo hicimos cuando era raro y era diferente. Si has asistido a una graduación de educación en casa, son mamá y papá en la sala diciendo algo como, oye, felicidades, eres el mejor estudiante y eres el presidente de la clase y eres todo el cuerpo estudiantil. Felicidades, ahora ve a limpiar tu habitación. Así es como a veces sucedía en las graduaciones de educación en casa. Pero teníamos esta comunidad ridículamente especial de unas 10 familias y juntas tenían alrededor de 400 niños. No tantos, pero muchos niños, porque no había mucho control de natalidad en las familias de educación en casa. Y así que había niños por todas partes y era una locura. Pero una vez a la semana, durante años y años, todas las mamás venían a nuestra casa y hacían un estudio bíblico, se sentaban y oraban. Y luego traían a todos sus hijos, como todos sus 90,000 millones. Y para la gloria de Dios, en realidad solo perdimos a uno. Historia real. Un niño se alejó y un vecino trajo, te falta un niño. ¿Cómo? No lo sabíamos, pero sí, lo perdimos. Y era un grupo realmente especial. Pero lo que me impactó tan personalmente es que estos niños crecieron en mi hogar y muchos de ellos me llamaban papá y crecieron en la iglesia y eran seguidores muy fuertes de Jesús. Y luego en algún momento algunos de ellos tuvieron algunas preguntas espirituales y enfrentaron, como muchas personas, algunas dudas espirituales muy reales en el camino. Y en lugar de continuar persiguiendo a Jesús, hubo algunos de ellos que se alejaron de su fe. Y te prometo, no los voy a avergonzar ni criticar. Ahora mismo, en lugar de culparlos a ellos, lo que quiero hacer es asumir la responsabilidad y preguntar cómo podemos nosotros, como cristianos, como familias y como iglesia, considerar la posibilidad de hacerlo mejor. En lugar de a veces responder de una manera que no ayuda, sino que termina hiriendo. Y así que quiero decir muy sinceramente, si en este momento tal vez tienes una herida espiritual o una duda, estás luchando con algunas preguntas, creo que Dios quiere hablarte. Y el título de este mensaje es Dios puede manejar tus dudas. Así que quiero orar, Dios, gracias por esta increíble y fiel comunidad de creyentes. Y oro, Dios, por cada persona aquí con todas sus preguntas, que al buscar a tu Hijo Jesús, Él haga una obra en nosotros y que tu Espíritu Santo nos acerque a ti. Y si tenemos heridas o preguntas o miedos o cosas que no podemos responder, Dios, que podamos llevarlas a ti. Y Dios, eres un buen Dios, un Dios amoroso que nos acercará más. Te agradecemos por quien eres y oramos para que hagas una obra en todos nosotros hoy. En el nombre de Jesús oramos. Y todos dijeron, amén. Muy bien, veamos Mateo 14. Y voy a mostrarte una historia que, si has estado en la iglesia por un tiempo, conoces. Pero puede que la veas desde una perspectiva un poco diferente. Te daré el contexto. Los discípulos estaban en un bote y Jesús camina sobre
el agua. Eso es bastante genial. Los discípulos están asustados como es un fantasma, es un fantasma. Y Jesús dice, no es un fantasma, soy yo. Jesús. ¿Quién creías que iba a estar caminando sobre el agua? Es el tipo que ha estado resucitando a los muertos. Y en Mateo 14, Pedro dice esto. Pedro dice, Señor, si eres tú caminando sobre el agua, dime que vaya hacia ti sobre el agua. Y Jesús dice, muy bien, Pedro, ven. Entonces Pedro bajó del bote, caminó sobre el agua y se dirigió hacia Jesús. Pero cuando vio el viento tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó, Señor, sálvame. E inmediatamente Jesús extendió su mano y agarró a Pedro. Y Jesús dijo, tienes poca fe. Y luego hizo la pregunta, ¿por qué dudaste? Mira a la persona a tu lado y dile, ¿por qué dudaste? Mira a la otra persona, tu segunda opción, y pregúntale, ¿por qué dudaste? Puedes escribirlo en la sección de comentarios si quieres. ¿Por qué dudas? Me gusta esa pregunta. Lo interesante es todo lo que Jesús podría haber dicho y no dijo. Por ejemplo, no miró a Pedro y dijo, bueno, Pedro, obviamente no eres material de discípulo, después de todo. No dijo eso, ¿verdad? Jesús no puso los ojos en blanco y miró a los otros discípulos diciendo, ¿pueden creer a ese tipo? Esto es patético. Él estará haciendo la pregunta, ¿por qué duda? Y lo interesante es, ¿qué hizo Jesús cuando Pedro dudó? Si te fijas, Jesús extendió su mano y se encontró con Pedro en su duda. Esto es poderoso. Jesús no lo rechazó por su duda, sino que rescató a Pedro de su duda. De hecho, cuando miras las Escrituras y observas cada vez que Jesús se encontraba con alguien que tenía preguntas o no entendía o dudaba, notarás que Jesús se tomaba el tiempo, tenía gracia y compasión por ellos. Déjame mostrarte algunos ejemplos, algunos que hemos visto y otros que no. Pedro, acabamos de ver esto, él dudó y Jesús no lo condenó, sino que Jesús lo sacó del agua y lo rescató. La semana pasada vimos a Tomás, él dudó y dijo, necesito ver para creer. Y Jesús le dio lo que necesitaba y le dio pruebas. También vimos la semana pasada a los discípulos cuando dudaron. Recuerda, estaban en la montaña y algunos estaban adorando y ahí estaba Cristo resucitado. Algunos estaban dudando y Jesús los miró justo después de que dudaron y dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Ellos dudaron y Jesús los envió con dudas y todo. Juan el Bautista, él fue quien dedicó toda su vida y dijo, estoy preparando el camino para Jesús. Y luego dijo, pero ahora no estoy realmente seguro de que tú seas el Mesías. Él dudó y Jesús lo tranquilizó. Cuando Marta dudó como Jesús, si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Marta dudó y Jesús le recordó su poder. Luego está el padre de un niño poseído por un demonio que dudó como, creo que puedes, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Él dudó y no solo Jesús sanó a su hijo, sino que también fortaleció su fe y conexión poderosa, emocional y personal, que Jesús tenía gracia. Para aquellos que dudaban, Él tenía gracia. Y eso me hace decir como en una iglesia con ustedes. Me pregunto cuántos de ustedes podrían tener algunas preguntas de fe, podrían tener algunas dudas espirituales. Ahora, lo interesante es que no voy a hacer esto. No voy a decir, oye, levanta la mano ahora mismo si tienes dudas, porque si hiciera eso, ¿cómo te sentirías en un entorno de iglesia? Podríamos sentirnos menos, nos preguntamos, ¿soy el único? Podríamos sentirnos un poco avergonzados porque ahí estás, con tu camiseta de Life Kids y eres un líder de grupo de vida. Y en el fondo de tu mente, no estoy realmente seguro de que a Dios le importe de mí en este momento. Y te haría sentir realmente tal vez inseguro o menos. Y eso plantea la pregunta como, ¿por qué en el mundo, si Jesús tenía gracia para la duda, por qué tenemos tanto miedo de ser honestos sobre nuestras preguntas en la iglesia? Sí, Jesús tenía gracia para las dudas. ¿No deberíamos nosotros? Y así que lo que quiero hacer es recordarte lo que hablamos la semana pasada
y construir sobre la base de que tus dudas no descalifican tu fe. Aprendimos el principio de que la duda no es el enemigo de la fe, sino que a menudo es un camino hacia una fe más profunda y significativa. En otras palabras, si dudas, eso no te convierte en un mal cristiano. Simplemente te convierte en un ser humano. Y la duda no es el enemigo de la fe. De hecho, a veces tienes que superar tus dudas para obtener las respuestas, que construyen tu fe para estar incluso más cerca de Jesús de lo que estabas antes. Y entonces te haría la pregunta, ¿por qué dudas? La misma pregunta que Jesús le hizo a Pedro. ¿Por qué dudas? Y basándome en mi experiencia pastoral, hablando con muchas personas, algunos de ustedes dirían dudo, porque tengo una pregunta espiritual a la que simplemente no puedo encontrar respuesta. O estás leyendo tu Biblia y te encuentras con algo y dices, oh Dios mío, dice esto aquí, pero por aquí parece decir algo diferente. Y hay una aparente contradicción en tu Biblia que te desconcierta cuando piensas, bueno, ¿puedo realmente confiar en Dios si hay esta contradicción? O ves un video en YouTube con este tipo que es realmente inteligente y tiene como 17 títulos y te dice que la ciencia refuta la Biblia. Y entonces piensas, bueno, tal vez todo eso que creía cuando era niño no es cierto. O te vas a la universidad y conoces a una chica que es realmente agradable y es de otro país y es una budista devota y dices, pero Jesús es el único camino hacia Dios. Y ella dice, espera un momento, eso no es justo. Quiero decir, mira la forma en que fui criada, seguramente. Jesús no puede ser el único camino hacia Dios. Y entonces piensas, bueno, ella es una persona agradable y tal vez lo que me enseñaron está mal o experimentaste algo realmente injusto. Así que tengo un horrible dolor, injusticia en la vida y no puedes reconciliar. ¿Cómo podría un Dios amoroso permitir que eso me suceda a mí o a alguien que amo? ¿O podría ser una petición de oración personal? Oraste y tuviste fe y creíste que Dios sanaría a alguien y no lo hizo. O eras un niño pequeño rogándole a Dios que salvara el matrimonio de tus padres. Dios, por favor, haré cualquier cosa, solo manténlos juntos. Y terminaron divorciándose. O admirabas a un cristiano realmente fuerte, alguien que fue muy influyente en tu vida, marcó la diferencia, te amó y te ayudó a acercarte a Jesús. Y luego hicieron algo que fue muy pecaminoso, hiriente, tal vez incluso te lastimó. Y piensas, ¿cómo puedo creer en Dios cuando alguien que me llevó a Él haría eso? ¿Por qué dudas? Te contaré una de mis experiencias. La gente a veces dice, ¿cómo? No puedo creer que tú también dudes. Como mucho antes de ser pastor, solía ser solo un tipo. ¿Sabes? Y entonces tuve una verdadera etapa de duda al principio de mi ministerio. Estaba sirviendo a tiempo completo en la primera iglesia metodista y también asistía a un seminario a tiempo completo, lo cual era realmente difícil. Y la mayoría de la gente nunca lo creería. Dudé en el seminario, pero en realidad lo hice. Tenía un profesor de Nuevo Testamento y es una historia un poco larga, pero hace tiempo, algunos de ustedes recordarán, había un libro llamado Las Letras Rojas Críticas de Jesús y había eruditos que fueron y revisaron todas las cosas que supuestamente dijo Jesús. Y estos eruditos bíblicos, realmente inteligentes, pusieron las palabras de Jesús en 4 colores diferentes: rojo, rosa, gris y negro. Y rojo significaba que estos eruditos decían que Jesús definitivamente lo dijo. Y rosa significaba que Jesús probablemente lo dijo. Y gris significaba que probablemente no lo dijo. Y negro significaba que definitivamente no lo dijo. Bueno, mi profesor del Nuevo Testamento era uno de esos tipos en ese comité. Y no creyó todo el Nuevo Testamento. Y él decía, no creo en todo el Nuevo Testamento. Así que aquí estoy con 24 años, un joven cristiano sentado en su clase con un tipo mucho más inteligente que yo, y él me está diciendo por qué probablemente no debería creer en toda la Biblia. Y pensé, tal vez no debería creer en toda la Biblia. ¿Por qué dudas? Eso me golpeó justo en la cabeza en medio de intentar estudiar para ser pastor. Tal vez todas estas cosas no sean verdad. Y Jesús le preguntó a Pedro, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas?
Esto es lo que me resulta tan interesante. Durante años, cuando leía eso, lo veía como una especie de acusación, como si Jesús dijera, ¿por qué dudaste, tonto? Quiero decir, me viste hacer lo de los panes y los peces. Me viste resucitar, ¿por qué dudaste, tonto? Tienes poca fe. Pero cuando miras el carácter de Jesús a lo largo del Nuevo Testamento, la forma en que trató a las personas, el hecho de que, ¿qué hizo Jesús cuando Pedro estaba dudando? Extendió su mano y lo levantó. Cuando piensas en el carácter amoroso y lleno de gracia de Jesús, plantearía la pregunta, ¿por qué dudas? Y si esta pregunta no es una acusación, sino una invitación, ¿por qué estás dudando, Pedro? Sabes, estoy aquí para ti. Quiero decir, estoy caminando sobre el agua para verte. Te dije que subieras al barco. ¿Estás caminando sobre el agua? ¿Por qué estás dudando aquí? Y así te lo digo, como si tienes una pregunta de fe, si tropiezas en algún lugar, prueba esto. Espera un segundo. Veré si puedo arreglar esto. Muy bien, sigamos grabando por un segundo. Entonces Pedro dice, así que Jesús mira a Pedro, como, ¿por qué dudas? Eso es totalmente raro. Este buen diablo está definitivamente, sin lugar a dudas, en este preciso momento, en el micrófono. Ponte detrás de mí. Tengo un micrófono nuevo. ¿Alguna vez has visto a esos tipos que, algunos de mis amigos, cuando tienen uno de estos en la mano, hacen cosas que no sé cómo hacer con él? Jesús dijo que, pero podría intentarlo más tarde. No lo sé. No sé cómo lo hacen. De todos modos. Así que, lo siento. Me gusta cuando lo hacen. Simplemente no sé cómo hacerlo. Es como si fuera una marcha completamente diferente. ¿Cómo no fui a ese seminario? Empiezas a dudar. Empiezas a hacer preguntas. No entres en pánico. Procesa. No entres en pánico. Porque a veces te sientes un poco decaído alrededor de los cristianos y se ponen raros contigo. No dejes que los cristianos raros te saquen por la puerta. ¿Sabes de lo que estoy hablando? No quiero ser crítico, pero algunos de ustedes son raros. Es como, eres bueno en eso. Es como si tuvieras el don espiritual de ser raro. Alguien empieza a dudar. ¿Y qué haces? Dices, debes no estar leyendo tu Biblia. Eso es simplemente cruel. Tú no tienes suficiente fe para que te miren. Ese tipo de vergüenza. Dices, oye, deja de dejar que el mundo te influencie. O tus padres dicen, oye, solo cree tal como te enseñamos. Y con muy buenas intenciones, a veces sin querer, en realidad alejarán a las personas de la iglesia. ¿Y qué sucede? Hoy, en la cultura actual, cuando alguien es alejado, bueno, a menudo comienzan a deconstruir. ¿Cuántos de ustedes saben qué es la deconstrucción? Levanta la mano. Levanta la mano. Es un tema controvertido y voy a decir algunas cosas que harán enojar a algunos de ustedes. ¿Qué es la deconstrucción? Es un tema cargado emocionalmente y hay muchas opiniones diferentes al respecto. Así que pastoralmente les diré ahora mismo que la deconstrucción, en mi opinión, si se hace mal, puede ser muy destructiva para alguien. Si se hace con las personas equivocadas, en el tipo de comunidad incorrecta. Puedes tomar a alguien que quizás ellos eran cristianos y luego son heridos por otro cristiano. Se enojan con Dios, se enojan con la iglesia, se enojan con todos. Y en nombre de la deconstrucción terminan filtrando todo sin querer a través de sus heridas. Y en lugar de mejorar, que era su objetivo, solo se vuelven amargados. No necesariamente es su culpa. Simplemente se enfurecen con todos. Y si se hace mal, la deconstrucción puede ser muy, muy destructiva. Y por eso muchos cristianos la descartan y dicen que la deconstrucción es mala. Te voy a decir ahora mismo, la deconstrucción bien hecha puede ser realmente muy útil y puede ser muy sanadora. Déjame decirlo de nuevo, y esto realmente va a enojar a algunos de ustedes. Pero la deconstrucción bien hecha en una comunidad de personas amorosas puede ser muy útil. A veces es necesaria. Entonces, ¿qué es la deconstrucción saludable? Te daré una definición de ello. La deconstrucción saludable es un examen sincero de tus creencias, dejando ir lo que es falso para construir sobre lo que es verdadero.
Es un examen sincero. Es preguntarse, ¿está bien? ¿Es esto lo que creo que creo? ¿Es esto verdadero y útil o es falso? De hecho, iría tan lejos como para decir que la deconstrucción bien hecha puede ser una forma de discipulado bien hecho. Puede acercar a alguien más a Jesús. Y te daré un ejemplo. Hay algo que se conoce como lex talionis. Esto es latín. Es un término latino que representa la ley del talión o el principio de retribución. En otras palabras, si alguien te lastima o comete un crimen, entonces el castigo debe ser proporcional a la gravedad del crimen. Y va así, alguien te saca un ojo. ¿Cuál debería ser el castigo? Cangelo, sácales el ojo. Sí, alguien te saca un diente, el castigo debería ser igual y tú le sacas su diente. Mira lo que dice Jesús. Y hace esto 5 veces diferentes. En un sermón, en Mateo 5, él dice esto. Jesús dijo, ¿escuchaste eso? Se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Y luego, esencialmente dice, pero voy a traer una comprensión más profunda de lo que pensabas que creías. Él dice, pero yo les digo, no resistan a una persona malvada. Si alguien te abofetea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. 5 veces en el Sermón del Monte Jesús dice, has oído que se dijo, pero déjame ofrecer una explicación un poco más profunda de lo que piensas que crees que es toda la historia. Y si hay alguna parte de lo que crees que no es consistente con quién es mi Padre, vamos a deconstruir lo que no crees y vamos a construir sobre lo que es verdad. Y si observas, Jesús tuvo que hacer esto con Pedro una y otra vez. En Mateo 16 Jesús dijo, voy a ir a Jerusalén y voy a tener que sufrir y voy a ser asesinado. Y al tercer día voy a resucitar de entre los muertos. Y Pedro dice, no Jesús, nunca. Eso no te va a pasar a ti. Eso no es lo que quiero. Ese no es mi plan para ti, Jesús. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Él dice, no tienes en mente las preocupaciones de Dios, sino meramente preocupaciones humanas. Lo que crees no es fiel a lo que mi Padre quiere. Y esencialmente, Jesús está deconstruyendo las creencias erróneas de Pedro sobre Jesús como el Mesías, porque Pedro pensaba que el Mesías sería un rey conquistador. Y sin embargo, Jesús vino como un siervo sufriente. Pedro pensaba que el Salvador gobernaría con poder. Y Jesús dijo, no, mírame liderar, con amor. Así que una y otra vez verás cómo Jesús mira lo que Pedro pensaba que debía suceder y dice, oye Pedro, suelta lo que no es verdad y en su lugar construyamos sobre lo que es verdad. Así que tienes una pregunta, tienes un dolor, tienes un problema de fe no resuelto. ¿Cómo construyes tu sistema de creencias? ¿Qué haces? ¿Sobre qué construyes tu sistema de creencias? Y la respuesta es que hay una canción sobre eso. ¿Cómo construyes tu sistema de creencias? Lo construyes sobre la Biblia. Ayúdame, dilo en voz alta ahora. Bueno, muchos de ustedes no crecieron en mi clase de escuela dominical. La Biblia. Ahora, ese es el libro para mí. No está mal. Construyes tu sistema de creencias sobre la Biblia, ¿verdad? No exactamente. El problema es, puedes ir a la Biblia con buenas intenciones, pero tienes que recordar que todos leen la Biblia con un sesgo. Tú lo haces. Te dije que iba a ser un poco controvertido en este mensaje, pero tomas la misma Biblia, el mismo texto, y vas a una iglesia y lo predicarán con un enfoque. Vas a otra iglesia, lo predicarán con otro enfoque. Vas a otra iglesia, lo predicarán con un tono diferente. Vas a otra iglesia y le darán una teología un poco diferente. Porque todos, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, leemos la Biblia a través de nuestros propios filtros. ¿Cómo? A través de tu trasfondo familiar, a través de dónde naciste, a través de cómo fuiste criado, de la iglesia en la que creciste, o tal vez ninguna iglesia en absoluto, lo que dicen tus amigos, lo que dicen tus padres. Lees tu Biblia a través de tus propios filtros, y entonces lo que sucede es que con el tiempo adoptas creencias sobre Dios, y muchas de ellas son verdaderas, pero algunas no lo son. Porque estás rodeado de personas que tienen creencias diferentes que pueden influir en ti. Te vas a la universidad y un profesor te dice, bueno, todas las religiones llevan a Dios.
Piensas, bueno, eso suena razonable. Simplemente no es verdad. O tú tienes un amigo que te dice, si solo tienes suficiente fe, entonces lo que sea que pidas en oración, y eso es más o menos lo que dice la Biblia, es solo incompleto. Pero si solo tienes suficiente fe, Dios tiene que hacer lo que sea que nombres y reclames en el nombre de Jesús. Dilo y tómalo. Velo y sélo. Nómbralo y reclámalo en el nombre de Jesús. Tienes que decirlo en el nombre de Jesús. Te enseñarán eso. O algo saldrá mal y dirán, es tu culpa. ¿Por qué? No tuviste suficiente fe. O hay pecado en tu vida. Algo malo te está pasando, es porque Dios te está castigando, porque no hiciste algo bien. O el predicador de la televisión te dirá, si diezmas, Dios te hará rico. Y todos leen la Biblia con un sesgo. Por lo tanto, todo lo que crees sobre Dios puede no ser cierto. Dejemos que esto se asiente por un momento. Todo lo que crees sobre Dios puede no ser cierto. Así que a veces la razón por la que nos molestamos y nos enojamos no es porque Dios no sea bueno. Es porque lo que creemos sobre Dios no es cierto sobre Dios. Entonces, ¿qué haces? Bueno, cuando descubres que parte de lo que crees no es cierto, no tienes que abandonar la fe. Cuando un cristiano te lastima, no significa que Dios te lastima. Y si puedo decirlo, si un cristiano te lastima, no significa que toda la iglesia sea mala. Tienes una mala experiencia en Olive Garden. No dices, olvídate de tus palitos de pan. Es una cosa completamente diferente. Pero no somos familia aquí, ya sabes. Lo que haces es tomar la parte que tal vez es mala. Fueron crueles, te hicieron daño y los perdonas. Sigues adelante. Dices, o incluso, que ese lugar tal vez era tóxico o abusivo y lo reconoces. Y dejas ir eso y te aferras a lo que es verdad. Por ejemplo, tengo 4 hijas y crecieron en estos 2 dormitorios que tenían moho por todas partes. No lo sabíamos. ¿Cómo? Tonto de mí. ¿Qué es esa cosa negra en el techo? Oh, no lo sé. Quiero decir, estúpido, estúpido. Y así impactó su salud. Bueno, cuando descubrimos que había moho malo, ¿qué hicimos? Déjame decirte lo que no hicimos. No quemamos toda la casa. No quemamos sus habitaciones, literalmente. Nosotros solo desconstruimos. Sacamos todo de su habitación. Una enorme reconstrucción. Sacamos todo lo que estaba mal y lo reemplazamos y no derribamos la casa porque toda la casa no estaba mal. Solo sus habitaciones. Entonces, ¿qué haces con tu fe si te das cuenta de que hay algo que no es verdad? Bueno, cuando descubres que algo en lo que creías no es verdad, dejas de creer lo que no es verdad y persigues lo que es verdad. Eso es lo que haces. Dejas de creerlo. Dices, voy a dejar eso a un lado y persigues lo que es verdad. Entonces, ¿cómo interpretas la Biblia? Y antes dije, ya sabes, vas a la Biblia. Bueno, vas con un sesgo. Lo mejor que puedes hacer cuando vas a la Biblia, diría yo, es que si realmente quieres entender quién es Dios, simplemente comienza en los evangelios y lee sobre Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lee sobre Jesús. Persigue a Jesús. Mira quién era él porque representa al Padre. Observa cómo trataba a las personas. Observa cómo amaba. Observa lo que decía. Si quieres reconstruir tu sistema de fe en algo que realmente honre a Dios, comienza en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lee sobre Jesús. Y luego interpreta todo lo demás a través del lente del amor de Jesús. Cada vez que alguien le preguntaba a Jesús cuál es el mandamiento más importante, él dijo, oye, toda la ley y los profetas dependen de este mandamiento. Y él dijo, esto es lo que es. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, mente, alma. Y con todas tus fuerzas llama a tu prójimo como a ti mismo. Y así lees todo en la palabra de Dios a través del amor. Y luego, si estás haciendo eso, miras a Pedro cuando Jesús dice, ¿por qué dudaste? No está diciendo como, ¿por qué dudaste? Él está como, ¿por qué dudaste? Déjame ayudarte cuando lo leas a través de su amor. Y así, si has sido herido y tal vez estás considerando dejar la fe o conoces a alguien que lo está, quiero que pienses en Pedro y reconozcas eso. En muchos sentidos, parece que él tenía dudas reales y podrías afirmar que él también podría haber dejado la fe. ¿Por qué? Porque en 3 ocasiones diferentes alguien dijo, oye,
¿Crees en Jesús? Tú estás como, no lo soy. Oye, Pedro, ¿eras uno de esos discípulos? No. Me parezco a él, pero no soy él. Oye, Pedro, ¿no eras uno de esos seguidores de Jesús? Sí, no. No. Y así podrías argumentar. ¿Qué hizo él? Él dudó, y podrías decir que de alguna manera dejó la fe. ¿Y qué pasó después de que Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos? En Juan 21 puedes leer sobre eso. Es realmente significativo. Jesús viene a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro negó a Jesús 3 veces. 3 veces Jesús dice, ¿me amas? Y él está como, sí, lo hago. Sí. Y luego Jesús dijo, bueno, apacienta mis ovejas. En otras palabras, estás perdonado. ¿Cómo? Ahora ve y haz lo que se supone que debes hacer. Y esto es tan especial porque ¿a quién eligió Dios? ¿Para predicar el día que el Espíritu Santo descendió y 3,000 personas fueron salvadas? ¿Sabes a quién eligió para predicar ese día? Pedro. El tipo cuya fe se construyó después de su duda y negación de Jesús. Déjame decirlo de nuevo. ¿A quién usó Dios? A Pedro, después de su duda y negación. Ridículamente poderoso. Unos 30 años después de que Pedro fue perdonado. Esto es lo que escribió, dijo. Esto, dijo, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han regresado al pastor y guardián de sus almas. ¿Cómo sabía él lo que era descarriarse? Porque él se descarrió. ¿Cómo sabía lo que era regresar al pastor? Él se había descarriado y regresado. Porque cada vez que Pedro dudaba en el agua, Jesús extendía su mano y lo sacaba de sus dudas. Y cada vez que Pedro negó a Jesús, recordaba, mirando hacia atrás, que Jesús lo amó 3 veces, lo perdonó. Y lo mismo es cierto para ti. Porque la duda no es el enemigo de la fe. Pero la duda es a menudo el camino hacia una fe más profunda y significativa. Así que, si te encuentras con una fe real, preguntas. ¿Y tu hundimiento y tus dudas? Acércate a Jesús. Porque Él se está acercando a ti. Eso no te hace un mal cristiano, simplemente te hace humano. Y Dios es un Dios bueno y amoroso. Él puede manejar tus dudas y amarte a través de ellas. Y puedes estar más cerca de Él al otro lado. Así que, Padre, haz una obra en nosotros hoy, oramos. Todas nuestras iglesias. Les pediré ahora, nadie está mirando alrededor, es solo entre tú, yo y Dios. Me pregunto cuántos de ustedes dirían eso. Tal vez tienen un dolor o algunas dudas o algunas preguntas. ¿Levantarían la mano ahora mismo? Hay tantos de ustedes. Me pregunto cuántos de ustedes conocen a alguien a quien aman, tal vez un miembro de la familia, un cónyuge, un hijo, un amigo cercano, alguien en su vida que tiene dudas o dolores o preguntas. ¿Levantarían las manos? Vamos a orar. Dios, oro por el primer grupo. Dios, oro por mi amigo al que mencioné antes. Te agradezco por lo que estás haciendo en él. Dios, te agradezco que a través de todos los dolores ahora se está volviendo hacia ti. Y Dios, oro por todos los que puedan estar sufriendo o tengan preguntas reales. Dios, oro para que tengan el valor tal vez de abrirse y que les traigas a los cristianos adecuados para procesar con ellos. Y si están creyendo algo que no es verdad o han sido heridos, Dios, danos la sabiduría para deconstruir en una comunidad saludable y de una manera saludable, para dejar ir lo que no es verdad y no es útil y construir sobre lo que es verdadero. Y Dios, para aquellos que están amando a otros que pueden estar alejándose o incluso se han alejado completamente de ti y de la iglesia, Dios, danos la sabiduría para amarlos bien, no alejarlos más, sino amar como Jesús ama. Si Él tuvo gracia para las dudas, Dios, ayúdanos a tener gracia para las dudas y a señalarlos hacia ti, quien siempre sana. Mientras sigues orando, habría algunos de ustedes, si pudiéramos sentarnos y simplemente hablar abiertamente, dirían que realmente tienen preguntas sinceras sobre dónde están con Dios. Y si lo haces, si no sabes dónde estás con Dios, déjame simplemente hacer lo que te dije que hicieras. Déjame señalarte a Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es el Hijo de Dios. Él es quien dijo, si quieres saber cómo soy,
Si quieres saber cómo es mi Padre, mírame y te mostraré cómo es mi Padre. ¿Qué hizo Él? Jesús no vino por los justos, sino que vino por los pecadores. Personas como yo, personas como tú. Él no vino por los sanos, vino por los enfermos. Y Jesús amó a aquellos que la religión rechazó. Él tuvo gracia para los quebrantados y perdonó a aquellos que pecaron. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, perfecto en todos los sentidos. Y en una cruz Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Él murió y 3 días después Dios lo resucitó de entre los muertos para que cualquiera que invoque su nombre sea salvo. Salvado por la fe, a través de la gracia, no por buenas obras, sino por gracia, a través de la fe. Hoy, en todas nuestras iglesias, aquellos de ustedes que dicen, sí, podría tener preguntas, podría tener dudas, pero esa historia es la buena noticia. Eso es tan bueno. Quiero confiar y creer en la bondad de Dios. ¿Qué tan bueno es Dios? Él es tan bueno que enviaría a su Hijo a morir en tu lugar para que pueda ser perdonado. Todas nuestras iglesias, aquellos que dicen, lo necesito hoy. Voy a alejarme de mis pecados, mis dudas, mis miedos. Voy a poner mi fe en Jesús. Cuando llamas a Jesús, Él escucha tus oraciones. Él perdona tus pecados. Él te hace nuevo hoy. En todas nuestras iglesias, en línea, aquellos que dicen, lo necesito hoy. Quiero conocer a Jesús. Entrego mi vida a Jesús. Estoy llamando a Jesús. Si eres tú, llámalo. Cuando lo llamas, Él escucha tus oraciones, perdona tus pecados y te hace completamente nuevo. Aquellos que dicen sí hoy, confío en Jesús, entrego mi vida a Jesús. Esa es tu oración. Levanta tus manos en alto. Ahora mismo, en todo el lugar, levántalas bien alto. Dios, ambos juntos, alabados sea Dios. Aquí ambos de ustedes, otros soy justo allá atrás. Oh, vamos, justo allá arriba, alabado sea Dios. Oh, hay un hambre en el lugar justo aquí atrás. En línea, escribe en la sección de comentarios, estoy rindiendo mi vida a Jesús. Otros de ustedes hoy dicen, sí, Jesús, me rindo a ti. Oremos todos. Padre Celestial, perdóname por mis pecados. Jesús, sálvame. Sé el Señor de mi vida. Llena con tu espíritu para que pueda caminar en tu amor y mostrar tu amor y hacer tu voluntad. Confío en ti. Mi vida no es mía. Te la entrego toda a ti. En el nombre de Jesús oro. ¿Puede alguien celebrar? Alaben a Dios hoy. Vamos. ¿Puede alguien celebrar? ¿Te conectaste con este video? Descubre más formas en las que puedes acercarte a Dios a través de la duda con esta selección de videos. Toca para comenzar a ver.